Hola a todos, vamos a presentar un caso que poco a poco el mundo lo está conociendo, pero no lo mencionan por completo. A continuación vamos a conocerlo. Un hombre del siglo XX que despertó en el año 3906 en el siglo 40. Crónicas del futuro cuenta la bizarra e increíble experiencia de Paul Amadeus Dienach, quien vivió a principios del siglo XX en Europa Central. Debido a una seria enfermedad, el autor estuvo en estado de coma por un año entero, tiempo durante el cual afirma que su conciencia viajó al futuro e ingresó en un cuerpo diferente, algo que le permitió interactuar con la gente de esa lejana época. A pesar de lo rocambolesca que suene la historia, los escritos de Dienach sobre el futuro han sido tomados muy en serio por los masones y resguardados del público en general por mucho tiempo, hasta ahora. Hay muchos libros que contienen presuntas profecías y visiones futuristas, pero ninguno se acerca a las extrañas circunstancias que dieron origen a la experiencia de Dienach hace casi un siglo atrás. Además, solo un puñado de elegidos ha tenido el privilegio de leer sus crónicas. De hecho, existen escasas copias impresas y publicadas en Grecia. Ahora, por primera vez, ustedes tendrán la oportunidad de leer las crónicas del futuro, en español, y sus revelaciones acerca del inminente futuro de la humanidad. Gracias a la inestimable colaboración de Achillea Sirigos, editor de la versión en inglés, en Mystery Planet traduciremos y publicaremos en exclusiva y por partes, páginas del diario de Paul Dienach. La experiencia de Dienach. Paul Amadeus Dienach fue profesor de alemán. Nunca planeó ser escritor o escribir un libro. Las crónicas del futuro son en realidad una recopilación de su diario personal enfocada en su singular experiencia comatosa. En 1921, Dienach fue víctima de una epidemia de encefalitis letárgica y, como consecuencia de la enfermedad, cayó en coma, permaneciendo en ese estado todo un año en el hospital de Ginebra. Cuando despertó, registró en su diario que estuvo despierto y consciente todo el tiempo, pero no en el año o lugar en donde yacía su cuerpo. Su conciencia había viajado hacia el cuerpo de otro hombre, Andrew Nordman, del año 3906 de la primera década del siglo 40 después de Cristo. De acuerdo a Dienach, las personas del año 3906 notaron que una conciencia diferente había invadido el cuerpo de Andrew Nordman, por lo que decidieron mostrarle y explicarle todo acerca de esa era, como así también lo que exactamente ocurrió desde el siglo XXI hasta principios del siglo 40. Entre lo registrado por el profesor, se menciona que una nueva especie de humanos llamada Homo occidentalis novus será el paso siguiente en la evolución. Por miedo a ser tratado de loco o exponerse al ridículo, tanto personal como profesionalmente, Dienach no le contó su historia a nadie. ¿Cómo llegó a conocerse el diario? A la edad de 36 años, con una salud muy delicada luego de recuperarse del coma, Dienach se trasladó a Grecia en el otoño de 1922, dado que un clima más apacible seguramente mejoraría su calidad de vida. Una vez allí, aprovechó la oportunidad para ejercer su profesión y enseñar alemán en una universidad. Fue allí cuando conoció al estudiante George Papaátzis, quien más tarde se convertiría en el vicepresidente del Consejo Nacional de Grecia, miembro fundador de la Sociedad Filosófica y masón de alto rango. Transcurridos 2 años, y viendo que su salud empeoraba hacia lo inevitable, el profesor decidió mudarse nuevamente, esta vez a Italia. Pero antes de partir, le confió a su estudiante preferido, Papaátzis, un maletín lleno de notas, instándolo a leerlas en un futuro, algo que, entre otras cosas, seguramente le ayudaría con su alemán. Poco después, en 1924, Dienach fallecería de tuberculosis. George Papaátzis tradujo las notas de Dienach gradualmente en un periodo de 14 años, de 1926 a 1940. Inicialmente pensó que su profesor había escrito una extraña novela, pero, a medida que leía más y más, se dio cuenta que lo que estaba traduciendo eran las mismísimas memorias de su profesor. La Segunda Guerra Mundial y la guerra civil subsecuente en el país helénico hicieron que Papaátzis abandonara temporalmente las traducciones de las notas. Posteriormente, desde 1952 a 1966, intentó rastrear a parientes vivos del difunto profesor, llegando incluso a viajar a Zurich en 12 ocasiones. Su búsqueda fue infructuosa, por lo que concluyó que Dienach, quien había luchado en el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial, había cambiado su apellido al arribar a Grecia, un país que, justamente, batalló contra los alemanes. Una vez terminada la traducción de las crónicas, Papaátzis compartió el resultado con un cerrado círculo de compañeros masones. Los escritos fueron tomados por la sociedad secreta como de suma importancia para el futuro de la humanidad y, entre los iniciados, Dienach se ganó el título de profeta de los tiempos modernos. Publicación y ataques de la Iglesia hasta 1972, las notas traducidas de Dienach estuvieron disponibles dentro de los círculos filosóficos de la masonería, sociedad que, siendo fiel a su secretismo, creía que esa información no debía estar a la vista de un público que no estaría preparado para manejarla. Sin embargo, George Papaátzis no estaba de acuerdo.
Durante la dictadura en Grecia, Papaazis publicó las páginas del diario de Dienach, atrevimiento que le acarrearía un sinfín de problemas. Perdió su trabajo, fue acusado de hereje por la Iglesia y la mayoría de copias del libro desaparecieron rápidamente. Sin darse por vencido, el rebelde masón haría otro intento de publicación en 1979, cuando Grecia transitaba su camino hacia la democracia. Sin suerte, el resultado fue similar y los libros desaparecieron nuevamente de la vista pública. Hoy en día, más de 45 años después, el libro nunca logró salir de Grecia y, salvo por un selecto grupo, la mayoría ignora su existencia e importancia. Entre ese selecto grupo se halla Radamantis Anastasakis, un alto rango en varias sociedades secretas. En su rol de editor, Anastasakis publicó el libro a pequeña escala respetando su estructura original, pero el gran volumen del texto, junto con el hecho que se trató de una editorial pequeña, no ayudó a que recibiera siquiera un ápice de publicidad. Presentado al público por primera vez cuando las memorias de Dienach fueron exiguamente publicadas, la lectura era complicada, más de 800 páginas de notas en borrador. Algo comprensible considerando que el profesor de alemán jamás intentó que su diario fuera alguna vez publicado como libro. He aquí un resumen conciso de un futuro acuerdo con este libro, sin los detalles notables. Entre el 2000, siglo XXI, y el 2300, siglo XXIV, después de Cristo, la humanidad todavía está luchando con los problemas de la superpoblación, la destrucción ecológica del medio ambiente, las desigualdades económicas y un mal sistema monetario, la falta de nutrición adecuada para todas las personas y las guerras locales menores. La gente vive en esta carrera por la supervivencia financiera hasta y atómica, sin tiempo para buscar su yo interior y el desarrollo espiritual. En el año 2204, siglo XXIII, después de Cristo, se ha completado una gran colonización del planeta Marte. 20 millones de personas viven en el planeta. Pero en el año 2265 después de Cristo, una vasta destrucción natural los mata a todos. Nunca más la humanidad intenta colonizar Marte. En el año 2309, siglo 24 después de Cristo, como resultado de problemas no resueltos y acumulada, otro gran desastre viene en la Tierra y es la Gran Guerra Mundial. Una gran parte de la civilización tal como la conocemos deja de existir. La destrucción impacta principalmente a las razas amarilla y negra, casi se extinguen. Hacia el año 2396, casi a finales del siglo XXIV, después de Cristo, este gran cambio conduce al establecimiento definitivo de un Parlamento Mundial de la Tierra, de la Unión Mundial de las Naciones o Estados. Pero este Parlamento Mundial, aunque es elegido a través del voto de las naciones, no es de los políticos o empresarios, sino de científicos, técnicos y figuras humanitarias. El dinero como lo conocemos no existe más. Los recursos planetarios son redistribuidos y ahora son suficientes para cada persona. El exceso de población, el clima, la nutrición y los problemas ecológicos se resuelven, pero no del todo el problema sutil tiranía. La vida es fácil y la gente trabaja menos y menos durante su vida. Los años empiezan a contar de nuevo con el número 1 desde el año 2396 siglo XXIV, como en el tiempo de Jesús. No obstante, en la forma del gobierno mundial en su estructura es totalitarismo, y los gobiernos nacionales se oponen a ella, directa o indirectamente, por un par de siglos. La gente todavía está con la conciencia nacional y aún no desarrollan la conciencia planetaria. Solo después de 2 o 5 siglos finalmente lo hacen. Aunque no hay desigualdades económicas como las conocíamos, todavía hay desigualdades por el control del nivel de tecnología y propiedades. La gente es espiritualmente débil y lenta. Esta peculiar era la Edad Oscura, dura hasta el año 3400 siglo 35. En el año 3382, siglo 34 después de Cristo, un fenómeno notable ocurre en la humanidad. Personas uno tras otro adquieren poco a poco una nueva habilidad espiritual que podría llamarse hipervisión o hiperintuición.
un acceso directo a la gran luz espiritual o conocimiento directo con muy poderosos y de los poderes creativos con una claridad sorprendente, también es una mutación del cerebro humano. Entre los años 3400 siglo 35 y el año 4000 siglo 41, después de Cristo, una nueva edad de oro viene en la humanidad después de casi 1000 años de edad oscura. Ahora, en el gobierno mundial no son más científicos y tecnócratas. Allí los creadores universales, personalidades que combinan simultáneamente las cualidades y habilidades de filósofo, artista, científico, peritos, etc. Todo lo místico en la sociedad es libre: baños, casa, comida, transporte, etc. No existe la propiedad privada, y las únicas desigualdades son de honor y la reputación. Las personas no cuentan más el éxito de sus vidas con los estándares tecnológicos y materiales de la vida, pero sobre todo con su desarrollo emocional, mental y espiritual, y la superación personal. La gente trabaja solo 2 años en toda su vida, entre el equivalente de 17 y 19 años de edad. La población de la Tierra está a menos de 1.000 millones de personas, y hay abundancia de productos para una vida decente. Las leyes en la sociedad se reducen radicalmente a solo muy pocos, ya que las intenciones negativas o penales de los individuos en la sociedad están casi ausentes. Solo hay 3 tipos de leyes: A. Las que se refieren con el término de 2 años de trabajo. B. Las que se refieren a la forma en que viaja el tráfico y la distribución de bienes se hace. C. Las que se refieren al tamaño de la población estable demográfica, control de los nacimientos.